Hola chicos, ¿cómo están? Hoy he decidido dedicar un poco de tiempo a una de las tareas del hogar que, admitámoslos, no es precisamente la favorita de todos, planchar. Pero hoy es un día soleado, aunque un poco frío, y quiero transformar este momento en una oportunidad para relajarme y compartir con ustedes mi manera de enfrentar esta rutina. Los llevaré conmigo mientras doblo sábanas y otras prendas, y espero hacer que este proceso sea un poco más agradable y motivador. Así que tómense un momento para ustedes, pónganse cómodos y disfrutemos juntos de esta experiencia. Comienzo a planchar. Ajusto la plancha a la temperatura más baja, especialmente para estas camisetas que tienen un tejido un poco delicado. Sé que muchas personas ni siquiera se toman la molestia de plancharlas, pero a mí no me gustan las sábanas demasiado arrugadas. Imagínense la ropa. Cuando termino de planchar, las camisetas las doblo y también las otras prendas, como si fueran nuevas. No sé explicar por qué, pero me parece que son más invitantes para usar así. Es como si, después de haberlas planchado y doblado con cuidado, tuvieran una nueva vida y se pudieran usar con más placer. En mi país, por cierto, para los nuevos, soy cubana. Recuerdo cuánto se dedicaba mi mamá a planchar la ropa, excepto las sábanas, cada domingo por la tarde. Era un rito que nos unía, y nosotras desde pequeñas comenzábamos a planchar nuestros uniformes escolares, aprendiendo la importancia de tener todo en orden. Cuando llegué a Italia, continué con esta costumbre y comencé a planchar también las sábanas. Aquí el espacio es limitado y descubrí que al plancharlas se reduce su volumen, haciéndolas más fácil de guardar. Con el tiempo empecé a encontrar placer en este gesto. Ver las sábanas planchadas y organizadas en la cama me hacen sentir como si estuviera en un hotel. Es una pequeña cosa, pero da una gran satisfacción y un sentido de hogar. Chicos, espero no aburrirlos con esta invitación, pero he notado que hay muchas personas que ven nuestros videos pero aún no se han suscrito al canal. Si les hago compañía y si se sienten que pueden aprender algo nuevo con nosotros o tomar alguna idea interesante, los invito a suscribirse ahora. Es un pequeño gesto que para nosotras significa mucho y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón por su apoyo. Como han visto, en esta sudadera he planchado la parte de atrás. Al final, la cierro y la pliego como hago con las otras cosas. Cuando plancho, pienso que no tiene que ser perfecto, porque no me considero una experta. Lo importante para mí es sentirme presentable y asegurarme de que mi ropa no parezca recién salida de una botella. Solo quiero que cuando salga todo esté en orden y que me sienta cómoda. Así que no es importante que todo sea impecable, sino que yo y también los míos nos sintamos bien y seguros de nosotros mismos.
El agua que estoy usando para la plancha es reciclada de la secadora. Es realmente una solución inteligente y sostenible. A veces también uso agua desmineralizada, pero la mayoría de las veces prefiero esta. Cuando plancho los jeans o las prendas de tejido más grueso, ajusto la plancha a la temperatura máxima para obtener mejores resultados. Además, siempre uso la modalidad eco de mi plancha, que consume menos energía. De esta manera puedo cuidar de mi ropa y al mismo tiempo hacer algo por el medio ambiente. Espero. Si han llegado hasta aquí, me gustaría saber de aquellos que planchan, ¿qué día eligen para hacerlo? Para mí, hoy es domingo, pero a veces también plancho el sábado por la mañana si el cesto de la ropa se ha llenado mucho. ¿Quieren conocer a una fan de las camisas? Aquí estoy. Soy realmente una fan de estas. Son tan elegantes y versátiles. Esta está acabada de llegar. No puedo esperar para ponérmela. La encuentro tan bonita y perfecta para muchas ocasiones. ¿A ti qué tipo de ropa te gusta más usar? Espero que realmente estén disfrutando este video. Yo me estoy relajando y divirtiendo mucho al hacerlo. Al final decido dejarla aquí para que coja aire. Esto es importante porque cuando el planchado está fresco y la camisa está colgada, el aire circula y ayuda a mantener los pliegues correctos. Quiero, mientras plancho, contarles algunas curiosidades que he encontrado para el video de hoy. ¿Sabías que la plancha fue inventada en el siglo XIX y que antes se usaban objetos pesados calentados para planchar la ropa? La primera plancha eléctrica fue creada en 1882, haciendo que la tarea de planchar fuera mucho más sencilla. Otra curiosidad es que el vapor, que hoy es fundamental para planchar,
fue introducido en las planchas en los años 20. Y sabían que planchar no sirve solo para hacer que la ropa se vea bien, sino que también ayuda a eliminar gérmenes y bacterias. Así que mientras estás planchando, recuerda que estás haciendo más que simplemente organizar la ropa. Chicos, no solo quiero compartir curiosidades, también quiero compartir algunos consejos para hacer que esta tarea sea un poco más fácil y menos aburrida, incluso para los principiantes. Por ejemplo, primero es importante organizar bien la ropa, separar las prendas según el tipo de tejido y la temperatura necesaria. Esto ayuda a trabajar de manera más eficiente. Siempre usa un poco de vapor, porque ayuda a alisar las arrugas más obstinadas. Si planchas camisas, comienza siempre por el cuello. Y no olvides escuchar música o ver una serie o un video nuestro. Harán que todo sea más divertido. Recuerden, la práctica hace al maestro, así que no se desanimen si al principio no todo es perfecto. He llegado a las primeras sábanas y comienzo con las individuales de la cama de mi hija. Presto atención a hacer coincidir bien los ángulos antes de empezar a planchar. Rocío un poco de agua perfumada para planchar con aroma a flores blancas. Así el olor es fresco y agradable. Mi objetivo no es que todo sea perfecto, sino que quiero que estén lo suficientemente planchadas. De hecho, para los ángulos y los extremos que van dentro del colchón, solo paso la plancha para reducir el volumen. Así, cuando llegue el momento de doblarlas, puedo obtener un paquete lo más delgado posible. Este pequeño ritual hace que el momento de trabajo sea un poco más agradable y me hace sentir satisfecha. Haré lo mismo con 2 o 3 sábanas que he acumulado para planchar. Y antes de empezar, rocío un poco de agua perfumada sobre ellas. Esto no solo ayuda a eliminar las arrugas, sino que también dejan un buen aroma. Con los cubrenórdicos, el trabajo será aún más fácil. Solo hay que plancharlos y plegarlos hasta que sean pequeños y ordenados. Finalmente, para el cubrenórdico de toalla, ni siquiera hay que plancharlo. Solo lo doblo y listo.
Así puedo organizar todo rápidamente y sin esfuerzo. No me olvido de planchar las fundas de las almohadas. Puede parecer solo un detalle, pero un poco de planchado nunca viene mal. Comienzo con las sábanas matrimoniales. Aunque al principio puede parecer difícil doblarla sola, he descubierto un truco. Uso la tabla de planchar como soporte. Así empiezo a hacer coincidir los ángulos, justo como hago con las individuales. Agrego un poco de agua perfumada y luego empiezo a planchar. Ahora se ha convertido en una tarea fácil para mí, y mientras lo hago, puedo relajarme y disfrutar del momento.
Chicos, espero que este video especial les haya hecho compañía. Y si no, al menos les haya dado alguna idea útil para hacer que el momento de planchar sea un poco más ligero. Siempre es bueno saber que hay alguien con quien charlar, incluso si es virtualmente. No puedo esperar a leer sus comentarios y saber qué piensan. Por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!